has started long ago. It is not something that we can just fight it today and overcome it at once. WhatsApp. Sí, la aplicación. Esta aplicación fue la chispa. La gente salió enfurecida a romper todo, quemar y gritar en varias ciudades. ¿Por qué? ¿Qué pasó con WhatsApp? Al rato se lo decimos, pero lo que sí le adelanto es que la gente también estaba furiosa por muchísimas cosas. Desde el cáncer más grande de los políticos y la sociedad, que es la corrupción, hasta la imposición de los que controlan el dinero del mundo. ¿Qué está pasando? ¿De qué país estamos hablando? Y cómo además esto es una muestra de una llama que se está prácticamente extendiendo en muchas partes del mundo. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde el Oriente Medio, que es el foco rojo del mundo, detrás de la razón. Estas son las instalaciones del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial. Las cuevas secretas donde parece que se planea cómo saquear a los pueblos y después decir que todo el mundo está mal. The world economy is now in synchronized slowdown. الجوع على بيوتهم، نقطع عنهم الخبز فترات، نقطع عنهم البنزين، العالم كلها حست بوجعها، صارت مضطرة تنزل على الأرض، بطل حدا عم بيرد على مسؤوله اللي هو متعامل مع السلطة الفاسدة وعم بيخدروا، بعتقد لهون بكفاية. Protestan porque el primer ministro les está apretando el cinturón a todo el pueblo. Medidas de austeridad para que el Fondo Monetario Internacional les preste 11.000 millones de dólares. Lo mismo que en Ecuador, pero ahora en el Líbano. El pueblo libanés protesta contra la corrupción. Quiere que el gobierno renuncie, pero no quieren un aumento de impuestos ni del IVA. No quieren que la gasolina suba y no quieren servicios públicos de mala calidad. Y esto fue la gota que derramó el vaso de agua. WhatsApp. Al primer ministro se le ocurrió poner impuestos a las llamadas gratis por WhatsApp. 20 centavos de dólar en la primera llamada de cada día. أحزاب ولا شيء، نحن شعب واحد، إيد واحدة ضد الدولة، بدنا إياها تصل. Dos personas han muerto, decenas más han resultado heridas y 70 fueron arrestadas. Además, hay más de un centenar de policías heridos. El primer ministro amenazó con renunciar. Las diferentes corrientes políticas lo presionan para que no se vaya y componga al país. نحن لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية. لا نؤيد ذلك. El primer ministro Saad Hariri no aguantó la presión del pueblo, no renunció y se echó para atrás. Eliminó los impuestos y a cambio reducirá hasta el 50% los salarios de funcionarios públicos. وهذه القرارات مش معمولة للمقايضة. يعني مش لأطلب منكم تتوقفوا عن. No hay que olvidar que Hariri ha sido calificado como una marioneta de la vecina Arabia Saudí. Hace 2 años, Arabia Saudí se robó al primer ministro de Líbano. Lo tuvo secuestrado y luego lo soltó con las instrucciones a seguir: detener la influencia de Irán en la región y aceptar políticas afines a Estados Unidos e Israel, que tienen en la mira militar al propio Líbano. Pues ahí está el reportaje para que usted lo analice allá en YouTube, usted lo sabe.
lo puede repetir. Yo a veces lo repito varias veces para entender bien las cosas. Muchísimas gracias a usted, como siempre. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y no lo olvide que el motivo de este programa es usted. Y ya cumplimos 1000 programas además. Gracias. Alexander Nagy está con nosotros esta noche, analista internacional. Usted lo conoce muy bien, experto en todos los asuntos de Oriente Medio, el maestro Alexander. Y José Luis Torremocha, le damos la bienvenida, periodista, la primera vez que está aquí con nosotros. Gracias, José Luis, por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán, buenas tardes allá en España y buenos días o buenas medias tardes allá en Colombia. Muchas gracias. Dame tu explicación, José Luis, comienzo contigo, de lo que está pasando, por favor, allá en el Líbano. ¿Por qué quería subir los impuestos el primer ministro y por qué las protestas, por favor? Buenas tardes y felicitaciones por ese aniversario que han cumplido recientemente. Gracias. Las protestas, cuando se sigue la receta que está indicando el Fondo Monetario Internacional, es decir, para que concedan un crédito al Líbano de 11.000 millones en un país que está sumamente endeudado, con 86.000 millones de dólares de deuda, un 150% sobre su Producto Interior Bruto, evidentemente no es la solución para una población que cuenta con una pobreza cercana al 30% y van a sufrir unos duros ajustes neoliberales que les hacen salir a la calle y oponerse. Como bien anticipabais en el programa, en la reciente medida de aplicar un impuesto al WhatsApp iba a ser el principio de una senda de ajustes que para nada desconoce en este momento la población del Líbano. Y, por supuesto, el ajuste de bajar el sueldo de los funcionarios a 50% no va a resolver el polvorín que desde hace décadas está generando una cantidad de conflictos nada desdeñables en la zona. Bien. Alexander, a ver, ¿qué hay detrás de estas protestas, de la subida de impuestos que quería Hariri? ¿Qué hay detrás de todo esto, por favor? Muchas gracias por la invitación, Roberto. Un abrazo y un saludo al contertulio. El tema de los impuestos es simplemente era como una cortina de humo para tapar el desastre que hay atrás de 30 años de saqueo sistemático del país. Para no alargar mucho, resulta y sucede con que el grupo de Hezbollah, como parlamentarios liderados por el señor Nasrallah, antes de que llegara el presidente o de ser elegido el presidente, hablaron sobre la corrupción y avisaron el tate quieto como un aviso a la dirigencia política que saqueó el país. Llega el presidente, un parlamentario de Hezbollah demuestra con papeles y pruebas después de una investigación muy detallada la desaparición de 11.000 millones de dólares después del 2006 que vinieron al Líbano como ayuda después de la guerra. El mismo número, el cual ahora el Líbano está buscando como una deuda para reactivar su economía. La clase política dirigente, cabe aclarar y recalcar que esta clase que saqueó el Líbano, todos han sido pro-estadounidenses, pro-saudíes, y desde que el Líbano tuvo ya la paz y pudo arrancar como país, empezaron a saquearlo hasta llegar a una deuda externa que se calcula en 125.000 millones de dólares. Trataron de escapar de esa insistencia que representa la voz del pueblo libanés, de no entrar en este tema, y vinieron a buscar detallitos y maquillajes, y uno de ellos fue el tema del WhatsApp. Pero antes del WhatsApp había unos fuegos que se expandieron en el territorio libanés unos días antes de manera
sospechosa, aumentaron la rabia del pueblo libanés por la ineptitud del mismo gobierno y destaparon también paralelamente ciertas corrupciones alrededor de este tema. Y llega el tema del WhatsApp, es ahí donde el pueblo libanés reacciona de manera voluntaria, transparente, pero después se transforma en otra cosa, y eso es lo que estamos ahora, y más adelante hablaremos de eso. Bien, oye Alexander, estabas hablando del presidente Michel Aoun o del primer ministro Said Hariri, porque dijiste presidente, esa es una pregunta, y dos, estás diciendo que los parlamentarios alineados o de Hezbollah descubrieron un fraude y entonces esta es la cortina de humo para tapar el fraude y el saqueo de los políticos. Así es, porque llega el general Aoun, que es un hombre de confianza, hemos hablado antes de él, es un hombre honesto, transparente, aunque de pronto puede ser rodeado por gente que no son de esta talla como él, pero es un hombre de categoría de seguridad, de categoría de confianza, y destapan los 11.000 millones como un pasabocas, porque en eso señalan a un ex primer ministro que estaba en aquella época y este dinero se desapareció. Pero claro, la intención es llegar más a fondo. Bien. Bien, José Luis, a ver, millones de personas en las calles, el pueblo repetía que están cansados de los políticos y que están enojados con todos los líderes políticos, religiosos, cristianos, musulmanes, lo que sea, que están enojados con todo y que ya solo quieren que el pueblo gobierne. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, revisando la historia del Líbano desde los años 40 y ya no digamos después de la guerra civil que acabó en el año 89, ha habido un tradicional reparto del poder entre suníes, chiitas y cristianos. Digamos, esta nueva generación que se manifiesta y que lo ha hecho de manera pacífica, fundamentalmente está cansado de estas élites, está cansada de estas élites. El Líbano se ha gobernado sobre todo por dos elementos muy importantes: la amenaza externa y la amenaza de guerra civil. Eso es lo que ha causado que distintas fuerzas políticas, una de ellas armadas como Hezbollah, entre comillas, hayan podido convivir desde el fin de la guerra. Y hay toda una generación que ha nacido después que está cansada de estas élites. De ahí su grito contra los partidos políticos y que hayan expulsado a los representantes políticos que han participado en las protestas porque no quieren ser instrumentalizados. Pero también es cierto, y nos podemos referir a Hezbollah, que el mismo Hezbollah no quiere que haya cambios profundos. Su postura política es que efectivamente hay una situación difícil, defienden que el Líbano no está en bancarrota y que los ajustes no deben realizarse de esa manera, es decir, no deben descansar sobre la población más vulnerable. Ese es el discurso. Pero hay una realidad muy clara de que el Líbano a día de hoy sigue teniendo problemas energéticos, las familias siguen teniendo problemas de acceso al agua y hay un 30% de pobreza. Eso, polvorín, es lo que está agitando esa reacción y este descontento general con los principales partidos políticos que gobiernan el Líbano desde hace décadas. Bien, a ver, Alexander, yo te pregunto, ¿por qué vimos tanta violencia, tantos coches quemados, destrozados, muertos, el pueblo furioso? Esa es una pregunta. Y dos, ¿por qué ya no quieren a nadie, a ningún líder? Primero, sabemos que cualquier turba, cualquier movimiento popular, por más sanos sus ideales, sus teorías, por más sana la salida de la gente a la calle, siempre se utiliza y siempre en las turbas hay gente que tiene un trabajo específico. Las manifestaciones empiezan con buena voluntad, incluyendo todos los que estaban insultados en la calle estaban de acuerdo con lo que está, entre comillas, por supuesto, lo que está diciendo la gente, pero después empieza a transformar.
Es ese instante, Roberto, cuando empiezan a aparecer ciertas preguntas. Primero, el movimiento tan gigante que bajó a las calles. La organización en cerrar vías principales con tanta rapidez, empieza el tono de la gente que decían todos es todos, empieza a dirigirse el discurso hacia gente específica. Y sabemos que el Líbano es muy sensible con los mensajes políticos y se transforma a los 2 días en manifestaciones en contra de la resistencia, insultando al señor Nasrallah, a su partido, a su resistencia. Y el partido de Hezbollah generalmente nunca estaba en el poder. Sí está políticamente, pero nunca él era parte de del saqueo del país, porque sus ministros y sus parlamentarios eran oposición todo el tiempo, y más por doctrina, por principios que conocemos, nunca fueron parte de la tajada de la torta que estaban tajando los otros. La otra, intentaron en Irak con un discurso dirigido, Roberto. En el Líbano trataron de empezar las manifestaciones, pero en un discurso distinto, donde supuestamente no a los políticos, no a nadie, no a los líderes, no, nosotros los libaneses se unieron todos entre cristianos y musulmanes, y después empezaron a convertirse en islas. Cada uno cantaba al favor del suyo y volvieron a sus raíces que nosotros conocemos, que son con cada religión. Y la parte ideológica, para decir algo, el titular grande, que caiga el gobierno, que caiga el gabinete, que caigan los políticos, etcétera, 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 se transformó. Y ahora los que están con este discurso todavía están bajo sospecha porque quieren crear un vacío político en el Líbano para salvar a los que saquearon al Líbano. Cuando salen del gabinete y hacen un gabinete solamente de Hezbollah y de los aliados del general Aoun, les entregan el problema, les entregan el desastre y los ponen frente a la comunidad internacional en castigos, en embargos, en sanciones. Oye, y ellos salen como si fuera que no hicieron absolutamente nada, algo que no les resultó, especialmente al grupo que está relacionado con Estados Unidos y Arabia Saudita. Alexander, a ver, mencionaste protestas en Irak, mencionaste protestas, creo que incluso también coinciden con algunos kurdos en Siria. ¿Estás diciendo que esto no es circunstancial y obedece a un plan geopolítico? Suena como si hubiera un plan para desestabilizar a toda la vecindad de Irán, para después preparar un ataque también a Irán. ¿Es esto lo que podríamos estar viendo? No vamos a olvidar que el Líbano, Siria, Irak es la profundidad estratégica del eje de resistencia con Irán. Esta es la profundidad estratégica. El 25 de octubre van a levantar manifestaciones en Irak. El tema de Irak y Siria la estaba manejando un enviado especial por parte del príncipe heredero de apellido Sabhan. Este estaba en el Líbano cuando capturaron a Hariri en Arabia Saudita. Este mismo está manejando la agenda iraquí y la agenda de los kurdos en específico. Y el Líbano ya tienen ellos otras personas que están manejando. Así que Estados Unidos, y fíjate una cosa, el día 16 de octubre, David Ignatius en el Washington Post escribe un artículo hablando del Líbano y que 2 políticos importantes proamericanos le dijeron: perdimos a Siria, no dejen que perdamos al Líbano. Ahí lo dejo. Bien. A ver, José Luis, tu réplica acerca de lo que nos está diciendo Alexander, que hay para él la mano de Arabia Saudí, de Israel, de Estados Unidos detrás, o que están aprovechando estas protestas para generar un caos en toda la región, y bueno, sin duda el objetivo es Irán. ¿Cuál es tu réplica sobre esto, José Luis? Me quedo con la segunda parte que has dicho. Están aprovechando las revueltas.
porque no se puede negar que esta revuelta es de carácter popular por la carestía de la vida y los ajustes que le van a aplicar a la población, y por una población sobre todo joven, como decía antes, cansada de tener que aguantar sobre sus espaldas los despilfarros de los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, evidentemente, por la zona estratégica de la que estamos hablando, en la que han intervenido constantemente agentes externos, no van a desaprovechar otras potencias, sobre todo las que habéis mencionado, Estados Unidos e Israel, para tratar de desestabilizar en favor de sus intereses el Líbano. Pero eso no quita con que se ha iniciado un movimiento que va a tener su recorrido. Veremos hacia dónde va, si hacia que el gobierno pueda recular en estas medidas. Ya ha reculado en una cuestión simbólica como era lo del WhatsApp, o en algo más. Yo creo que negar el carácter popular de las manifestaciones no corresponde a la realidad en este momento, y eso no discute con que evidentemente hay elementos externos, agentes estratégicos que quieren perjudicar sobre todo a Irán en su lucha por mantener la hegemonía en la zona, hegemonía que por otra parte no la tiene nadie, ¿no? Hay un dominio multipolar, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que se está viendo en este momento en el Líbano. Yo creo que es el inicio en el medio plazo de unos cambios en la política de allí que no van a ser nada desdeñables. Bien, a ver, algo muy curioso, Alexander, WhatsApp, ¿por qué impuestos a WhatsApp? ¿Era que querían sacar impuestos de donde fuera, o peor aún, los gobiernos hoy en día parece ser que le tienen miedo al poder de las redes sociales, donde la gente puede expresarse, donde la gente se puede mandar mensajes para crear manifestaciones, y quieren restringir las plataformas sociales? Ejemplo, el Líbano, imponiendo impuestos a WhatsApp o incluso en otras plataformas como Telegram, por favor. No está relacionado. La idea del ministro de Comunicaciones allá era hacer un negocio y un favor, incluyendo, hay una noticia que salió allá, que hay una empresa española socia o quería asociarse con este ministro y con otro ministro. Hasta el momento se está manejando esta tesis. Simplemente hacer ese negocio porque este mismo ministro de Comunicaciones acaba de comprar un edificio por 120 millones de dólares, innecesario. Y hizo un negocio, y eso también ayudó, que tú compras un edificio por 120 millones de dólares que no es necesario, y vienes a ponernos $6 al mes a nosotros los pobres, que es nuestro medio de comunicación. No es por censura para nada. Fue un negocio de los miles de negocios que hacen los políticos, que son cuotas de fuerzas, no solamente política que se ve por televisión, sino del poder económico profundo en el Líbano, entre ellos la banca privada, entre ellos los que manejan la comida del Líbano, desde la aguja hasta el avión. Ellos son los dueños de estas marcas, donde no es posible que entre por el puerto libanés ningún tipo de productos. Tienen el monopolio y son los que imponen a los políticos de verdad de ser marionetas. Bien. Por eso hay una sospecha muy grande de que lo que quedó de la manifestación sea manejado por ese poder económico privado, oscuro o invisible, que es prácticamente como el gobierno económico profundo. Está ahora manejando las manifestaciones para hacer caer el gabinete y tratar de crear algo nuevo. Bien. Y eso sería que el Líbano automáticamente entrará en una guerra civil, porque objetivo principal, para recordar a nuestro amigo, que el Líbano, en diferencia con el resto del mundo, hay dos cosas importantes que hay que tenerlos en cuenta. Primero, el Líbano es una variedad política montada por sus comunidades religiosas
presidente, primer ministro, del parlamento, etcétera, etcétera, porque esos son los que manejan el poder como religiones para equilibrar los derechos de ellos. Pero hay algo muy importante, amigo, que es el objetivo estratégico número 1 de Estados Unidos y de Israel y de Arabia Saudita. Se llama una resistencia digna que liberó al sur del Líbano de un enemigo invasor, y van a hacer todo lo que pueden para que pague el precio de la derrota de su proyecto, no solamente en el Líbano, sino en Irak, en Yemen, en Siria. Y este objetivo principal, estratégico, a este está dirigido absolutamente todo ese agite político dentro del Líbano. Bien. Lo que dices es que estamos cerca de una guerra, ojalá que no sea así. Gracias, Alexander, gracias José Luis, nos vamos porque se nos acabó el tiempo, gracias. Algo está pasando en el mundo y esto no es una suposición, es un hecho y posiblemente sea lo que está pasando, la voracidad o la estupidez de los que no quieren soltar los dineros ni el poder. Protestas se están golpeando en todo el mundo. Violentos enfrentamientos, muertos, heridos en Hong Kong, en el Líbano, en Barcelona y en Chile también. El gobierno allá en Chile incluso detuvo a uno de los grandes analistas de Detrás de la Razón, Pablo Jofré. Mañana aquí Pablo revela cómo lo detuvieron, qué le dijeron y qué hay detrás de todo el fuego y la violencia que tienen sumido a nuestro hermano país, Chile. El presidente ha declarado toque de queda. Nos vemos mañana.